Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para ver algunos temas relacionados con el sistema de urgencias médicas. Fue citado el señor ministro, entiendo que no viene, y delega a la doctora Dania Hernández. Bienvenida, doctora. Y también fue convocada la directora, licenciada Didia Oliva Solís. Mucho gusto, licenciada, bienvenida. ¿Desde cuándo es usted directora de la WEPS? 3 de marzo. 3 de marzo. Tiene un mes de haber asumido. Sí, así es. Y bueno, doctora Dania, si nos puede explicar qué es el sistema de urgencias médicas, por favor. Bueno, la dirección del sistema de urgencias médicas es una dirección de las 4 direcciones que componen el viceministerio de hospitales, y es la encargada, según el reglamento orgánico interno del ministerio, de formular, ejecutar, controlar y articular la red de atención de urgencias y emergencias médicas, asegurando la coordinación con los establecimientos de salud para brindar un servicio oportuno en casos de urgencias y emergencias o desastres. Ya. ¿Desde cuándo está el SUME ya en función? Bueno, fue incluido en el reglamento orgánico interno a partir del 2023, en el reglamento orgánico interno aprobado por el acuerdo gubernativo 59-2023, y fue a partir de ahí que me iniciaron a delegar personas para conformar la dirección. ¿Usted de cuándo dirige esto? Desde el 4 de julio del 2023. 4 de julio del 2023. ¿Cuál es el presupuesto que ha tenido asignado este sistema? Bueno, en el 2023 no se contó con ningún presupuesto asignado porque pues estaba en conformación. En ese momento solo se delegaron 3 personas para iniciar las gestiones para poder pues implementar, hacer toda la planificación para implementación del sistema de urgencias médicas. Luego, a partir del 2023, no contamos desde el inicio con un presupuesto específico para el sistema de urgencias médicas, sino es hasta que se nos instruye poder iniciar el centro de atención de llamadas del programa de salud escolar que se realiza en conjunto con el Ministerio de Educación. Es cuando solicitamos nosotros un presupuesto para la contratación de recursos humanos para la implementación de dicho centro de llamadas. En ese momento nos asignan 4.500.000 para iniciar el funcionamiento. De aquí cubre usted la planilla del centro de llamadas del Ministerio de Salud Pública y el Mineduc para el tema de... No, nosotros solamente tenemos personal contratado para SUME que están en este momento atendiendo el centro de atención de llamadas. Ya. Y ¿Cuánta ahí gente tiene usted contratadas desde el 2024? tenemos 63 personas. 63 personas. ¿Cómo fue el mecanismo de contratación de estas personas? Se realizó una convocatoria a través de las páginas del Ministerio de Salud, en donde se solicitó médicos generales, médicos pediatras y gestores de llamadas, que son nuestra primera línea de trabajo al recibir las llamadas. A ver, vamos por parte, doctor. ¿Cuánta gente está contratada directamente para el centro de llamadas? ¿Y cuánta gente está contratada propiamente para echar a andar el SUME? Bueno, en realidad para SUME solamente somos 9 personas contratadas. Y realizamos ambas actividades porque tenemos a cargo, por ejemplo, la doctora Karen Morales es la jefa del centro regulador, pero ella a su vez tiene a cargo el centro de atención de llamadas, que es un brazo operativo de... ¿Y por qué funciona así si el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación salieron haciendo una conferencia de prensa indicando todo lo contrario a lo que usted me está diciendo ahorita? En aquel momento, cuando se hizo el lanzamiento del centro de llamadas, pues quiero que vayamos por partes y que definamos las dos estructuras. En aquel momento, el Ministerio de Salud Pública y el Mineduc
lanzaron, digamos, este programa que iba a entrar a suplir el seguro escolar, y lo hicieron, digamos, de una forma totalmente distinta a lo que usted me está planteando ahorita. Entonces sí quiero saber cuáles fueron los alcances y cuál es el planteamiento real que existe entre el Mineduc y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Yo ya tuve al Mineduc cabalmente para ver este tema, y el Mineduc no sabe ni siquiera qué es lo que ustedes hacen, para empezar ahí. Incluso el día que yo llegué a visitar este lugar, a fiscalizar este lugar, me encontré que el número que está publicado todavía en algunas páginas del Ministerio de Educación para poder comunicarse al centro de llamadas es totalmente distinto al que está actualmente en funcionamiento, que incluso ahí mismo hice la prueba y eran dos cosas totalmente distintas el tema de los números. Entonces sí quiero que me explique cómo está funcionando cada una de estas cuestiones, o la ministra y el ministro en aquel momento le echaron una gran casaca al país. Entonces sí quiero saber cómo es que está estructurada cada uno de estos temas. Por favor, doctor. Bueno, en el acuerdo gubernativo 36-2024, que fue emitido el 29 de febrero del 2024, indica, ¿verdad?, la creación del programa de salud escolar, que tiene varios objetivos. Dentro de los artículos de este programa, específicamente en el artículo número 6, establece, que es lo que es el área de nuestra competencia como centro de urgencia, como sistema de urgencias médicas, en el artículo 6, que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de la dirección del sistema de urgencias médicas, será el responsable de implementar y desarrollar el mecanismo de llamadas telefónicas para la coordinación y derivación a los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, en este contexto, como sistema de urgencias médicas, nos amplían nuestras funciones en este acuerdo gubernativo a establecer el mecanismo de llamadas. Esa es la responsabilidad que SUME tiene. Entonces, realmente no podemos dividir las dos estructuras, porque el centro de atención de llamadas está dentro del sistema de urgencias médicas. Pero mire, doctora, pues es que eso es lo que más me preocupa a mí, porque si no han podido arrancar con el centro regulador y todavía les mandan este otro programa, hay un tema de irresponsabilidad total de la viceministra de Hospitales, que no me sorprende. No sé por qué sigue siendo viceministra de Hospitales. Si ya han habido temas de negligencia en los hospitales por irresponsabilidad de ella, y hoy por hoy volvemos otra vez a caer en un tema que no sé si está funcionando eficientemente o no. Porque si es para que yo llame a un centro de llamadas y me diga, mire, si su niño está malo, llévelo al centro de salud o vaya a meterlo al hospital. Digamos, ¿cuál es el sentido entonces de estar invirtiendo 4 millones de quetzales en un gestor de llamadas que al final del día el Ministerio de Educación tampoco lo puede explicar? Y eso al final del día es un poco grave, porque entonces quiere decir que tampoco hay coordinación ni entre el Mineduc y el Ministerio de Salud para evaluar y monitorear que este centro de llamadas realmente esté funcionando. Para una matrícula de 3 millones de estudiantes es bastante complicado. Doctora, explíqueme entonces cómo es que está el tema de el centro de llamadas. Yo encontré en la planilla que me dieron en ese momento, usted me va a ir indicando, me indicaron que hay médicos pediatras, hay 3. Ahorita tenemos 4. 4. Y uno de ellos, coincidentemente, es familiar del secretario general de la presidencia. ¿Cómo hicieron el proceso de selección en este sentido? Se realizó una convocatoria abierta, de hecho nos ha costado muchísimo ¿Cuántos, encontrar... vamos por cargo, cuántos pediatras participaron en la convocatoria que usted Pocos, realmente pocos. Tenemos como una base de datos de 10 pediatras, de ellos solamente se quedaron 4 con nosotros el año pasado. De estos 4, aplicaron 10. Sí. ¿Y por qué seleccionó cabalmente a estos? Porque solo teníamos 4 puestos. Ok, pero dentro de estos 4, ¿cuál fue el criterio que usted utilizó para la selección de estos casos? disponibilidad de horario. Porque muchos tenían trabajos en hospitales también de la red y era imposible que pudieran cumplir con los horarios establecidos en el centro de atención de llamadas. Entonces sí se verificó que no tuvieran traslapes de turnos, que pudieran cumplir
porque si no nos pasa lo que sucede en salud es común, en muchos lugares, ¿verdad? Y hasta con directoras pasa que van a atender sus clínicas descuidando los servicios. Uno de los criterios fue que pudieran tener la disponibilidad de horario para poder estar en los turnos que les correspondía. Y dos, que tuvieran su título como pediatras, ¿verdad? Porque algunos todavía estaban en trámite de título. A mí lo que mire, a mí, al final de cuentas es un tema, si no ilegal, al menos inmoral. Porque una de las críticas que tanto hizo el gobierno actual fue este tipo de prácticas. Que cada quien tendrá, digamos, su posición en eso. Entiendo que hay 24 médicos generales. ¿Qué es lo que tengo aquí? Esta planilla me la dieron ahí con usted para que no piense que yo me la inventé. Hay 24 médicos generales en este caso. Hay dos psicólogas, hay un DTI, un técnico de informática es uno. Para un centro de regulador de urgencias o emergencias, analista gestor de llamadas son 17 los que tiene actualmente. Digitador tiene 1, asistente administrativo tiene 2, asistente administrativo enlace de recursos humanos tiene 1, asistente de mantenimiento tiene 3, auxiliar de información recepción mensajero tiene 1, auxiliar de inventarios, creo que tenía alguien, pero no, ya no está aquí. Esa básicamente es la planilla que usted tiene en este caso. Tiene un punto focal de la dirección del SUME con la DRIS y con hospitales. Esto es lo que ustedes nos proporcionaron. Ahora quiero entender cómo funciona entonces el sistema de gestor de llamadas. Yo ese día traté de hacer un ejercicio, pero al final del día quisiera que usted me explicara, doctora. Entiendo que tiene 24 médicos generales. Viene, lo que me indicaron en aquel momento es que el gestor de llamadas no necesariamente es enfermero, es paramédico, puede ser un bachiller, puede ser un perito contador, puede ser un maestro. Pero sí quiero entender, digamos, cuál es el papel que juega cada uno en este sentido. Viene el gestor de llamadas, pide los datos y dice, dígame qué molestias tiene el niño. Luego de eso, ¿qué más pasa? ¿En qué momento entra a batear el médico general? ¿En qué momento entra a batear el pediatra? Sí, se conformaron equipos por turnos, ¿verdad? Hay un grupo de gestores de llamadas por turnos, hay un equipo de médicos generales por turnos y un pediatra por turno, por eso son 4. ¿Verdad? De hecho, estuvimos mucho tiempo con 2 o 3 porque nos costó incluir un cuarto pediatra que quisiera trabajar, pues la mayoría quiere trabajar en la parte clínica. Al ingreso de la llamada es un gestor quien atiende la llamada y tenemos ya preguntas guiadas, ¿verdad? Las preguntas guiadas para establecer cuál es el motivo de la llamada y ahí se clasifica como una llamada válida o no válida. Todas las llamadas no válidas son aquellas que no tienen relación con el programa de salud escolar, que a veces todavía llaman preguntando por oficinas del ministerio o cualquier otra situación que no tenga nada que ver con el programa. Las llamadas válidas son todas aquellas que tengan que ver con el programa de salud escolar. Si esta llamada se clasifica como válida, entonces el gestor transfiere la llamada o traslada la llamada al médico general. El médico general también ya tiene basado en los protocolos de atención de niñez y adolescencia preguntas guiadas para clasificar si es por enfermedad, ¿verdad? La llamada para clasificar qué tipo de emergencia o situación de salud presenta la persona o el que esté llamando en ese momento, porque hay que aclarar que nosotros no atendemos específicamente beneficiarios, atendemos llamadas, ¿verdad? En ese punto se realiza un triaje, ¿verdad? Y ellos evalúan si es qué tipo de servicio o asistencia amerita. Esto lo hace el médico general. Okay. Entonces, al momento de determinar qué tipo de atención necesita, procede a ubicar el servicio de salud que corresponda según la localización del beneficiario
y lo remite al servicio de salud dependiendo el nivel de complejidad que amerite, ¿verdad? Si necesita ser atendido en un hospital, se les indica, o si necesita ser atendido en un centro de salud, se les indica también, ¿verdad? Si hay casos que el médico general no puede resolver o que ameriten seguimiento, por ejemplo, nos llaman que hay un niño que se cayó de algún árbol y que va a ir de urgencia a algún hospital, el médico general es quien brinda, el médico pediatra es quien brinda el seguimiento para saber qué sucedió con este niño, si fue llevado, si fue atendido, y sobre todo eso, y resuelve las dudas del equipo que esté bajo su cargo en ese momento en el centro de llamadas. No solamente que se ha implementado también el seguimiento de los casos graves, justamente, ¿verdad? Porque, ¿cómo le da seguimiento? Ellos se quedan con el dato de la persona a la que es referida, por ejemplo, al hospital, o que se traslada al hospital, y de esa cuenta le dan seguimiento si llegó al hospital, si la atendieron, si le dieron lo que necesitaba. Sí, aquí estaba viendo el tema de los TDR, las funciones o actividades que tiene cada uno. Por eso sea la pregunta, porque digamos, en teoría el médico general les aborda patologías comunes como sin signos de alarma, maneja de primeros auxilios en víctimas de accidentes leves, moderados o severos que requieran un abordaje inmediato, guiado vía telefónica para estabilizar a la persona afectada, a realizar triaje y referir al servicio de salud según el grado de complejidad de la patología identificada, teniendo conocimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Me imagino el funcionamiento de esto en Alta Verapaz, ¿va ustedes? Pero también veía el tema del pediatra, que tiene casi que las mismas funciones del médico general, y el analista gestor de llamadas, que dice responde oportunamente si el usuario requiere orientación y referencia a un servicio de salud, resolver dudas de la cobertura del programa Salud Escolar, apoyo en ubicación y horario de atención de los servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel, así como los servicios que brindan cada uno y resolución de dudas y toma de datos en caso de escolar fallecido para cobertura de reembolso de gastos funerarios por parte del Mineduc. Ustedes tienen una base de datos de todos los servicios de salud. Por ejemplo, si mi emergencia es en Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, ¿cómo le hacen para que esto funcione efectivamente? Tenemos una base de datos en donde se filtra, ¿verdad? por ubicación, por departamento, por distrito, por área, por distrito, y así es como se ubica el más cercano. Por ejemplo, hoy mi estudiante de la escuela de Nueva Vida, en San Lucas, de Tolimán, llama al centro de llamadas y le dicen, mire, mi estudiante por andar de travieso, no sé si se quebró o solo se tuvo alguna fractura. Y la llaman a ustedes, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Cuál es el procedimiento para este tipo de cosas? Bueno, al momento de ingresar la llamada, el gestor primero clasifica la llamada, válida o no válida, como en este caso sería una llamada válida, se traslada al médico general, quien realiza preguntas clave para determinar el grado de severidad de la situación, y en este caso ubica, por ser probablemente si necesitara una atención quirúrgica o de traumatología, pues lo dirige al servicio de salud que cuente con esta cartera de servicios, que tenemos la cartera de servicios por en el hospital de Sololá, en el departamento de Sololá, ¿cuál es su punto de referencia para este tipo de emergencias? La mayor parte de ellos en temas quirúrgicos el hospital. Sí, pero usted sabía que ahí no atienden este tipo de emergencias, que incluso el mismo hospital traslada para el hospital de Quetzaltenango. Bueno, nosotros referimos porque es el hospital más cercano, y si el hospital no puede pero es que resolver, ustedes son el centro de urgencias médicas y tenían que tener claridad hacia qué punto voy a referir al paciente, porque si yo voy a mandar el centro de urgencias médicas a dar la vuelta que el paciente podría dar sin necesidad de llamarlos a ustedes, no tiene sentido. bueno, O sea, a eso me refiero, doctora. O sea, por eso yo quiero tener claridad, si ustedes tienen, ahora valga la redundancia, claridad también de las debilidades que hay en el sistema de salud pública en el país,
Porque si este paciente que le puse ejemplo ficticio, usted lo manda al hospital de Sololá, va a ir a pasar 6 horas en la emergencia del hospital sin ser atendido. Y después le van a decir, mira, aquí está su nota de referencia, váyase para Shela porque aquí no tenemos cómo. O por el área geográfica en la que está, lo mandan para Masate. Entonces, yo sí necesito saber, doctores, ustedes tienen claridad y si estos gestores de llamadas tienen claridad en la realidad de los servicios de salud, porque si no, nada más vamos a poner a dar vueltas a los padres de familia y a los estudiantes en un sistema que sabemos o que no hay claridad por parte del SUME. Dentro de nosotros tenemos claridad y tenemos mecanismos para poder referir y trasladar a los pacientes también en caso no necesiten. Sin embargo, ya el funcionamiento de toda la red no es responsabilidad del sistema de emergencias médicas, ¿verdad? No, pero sí coordinan, doctora. Mire, ustedes tienen un tema de 3 millones, así está la matrícula hoy, 3 millones de estudiantes que deben atender con este centro de llamadas. Ahora, o sea, ahorita no me dicen, sí, yo tengo claridad, doctora, que no todo el sistema de salud, con todas las deficiencias que tiene, dependen de ustedes. Pero sí que tengamos claridad, entonces, ¿a dónde vamos a referir a la gente? Pues tenemos claridad y lo hacemos basado en la red de servicios de salud. Ya si no funciona por alguna otra circunstancia, verás que sale de las capacidades. y es culpa de la viceministra. Ahora, es importante indicar también que el SUME, como centro de atención de llamadas, es solo una puerta de entrada para el programa, ¿verdad? El usuario no necesariamente debe de llamar. De hecho, se ve reflejado en el número de llamadas cuando ya conocen el sistema de salud, que ellos pueden acudir directamente a los servicios de salud sin haber... En el 2024, ¿cuántas llamadas atendieron ustedes? 60.000 llamadas. 60.000 llamadas. Así es. ¿Cuántas de esas eran realmente 68.000 llamadas. 68.000 De llamadas? las 68.000 llamadas, 48.369 se clasificaron como válidas, que esto representa un 71% de todas las llamadas, y 19.600 como no válidas, que representa el 29%. Ya, y en el 2025, ¿cuántas ya? En el 2025 llevamos 9.072 llamadas, de las cuales 2.727 se clasificaron como válidas. ¿Cuántas? 2.727, que es el 30%, y el 60% fueron no válidas. Esto hemos empezado a ver el incremento porque el ciclo escolar inició a finales de febrero, casi enero. Pero ustedes la atención la dan los sí es continua, pero se marcó la disminución de llamadas durante las vacaciones. Mire, doctora, sí, está bien, digamos. Yo siento que de alguna forma hay un tema de responsabilidad que no necesariamente depende de usted, digamos, de su programa. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación salieron a socializar una cuestión totalmente distinta a la que estamos viendo el día de hoy. Con eso no quiero decir que el seguro escolar era perfecto. De hecho, lo correcto fue haber quitado ese seguro escolar, que fue una estafa de 800 millones de quetzales en lo que estuvo ese seguro escolar para estudiantes. Pero nosotros hubiéramos esperado que esos 800 millones de quetzales fueran en función de aperturar clínicas en las escuelas, de dar mayor atención, porque nosotros siempre pensamos que, por ejemplo, iban a buscar escuelas que se convirtieran en núcleos, como están haciendo con el tema de educación física, que eran un núcleo donde podía permanecer un médico, una enfermera y poder darle atención a los estudiantes de por lo menos 6, 7 escuelas cercanas, sobre todo en áreas rurales, que es lo que se esperaría. Pero nuevamente creo que el Ministerio de Salud Pública deja de cumplir esta función esencial, que es el tema de garantizarle la salud al pueblo de Guatemala y en este caso a los estudiantes. Y por eso le preguntaba varias cosas, doctora, porque el Ministerio de Educación, que ya estuvo también y que lo abordamos con este tema, no tenía claridad ni siquiera de cómo es que va a funcionar realmente este programa. Entonces, este tipo de situaciones son las que preocupan y a eso es lo que le vamos a dar seguimiento. Y regresando al tema del centro regulador, ahí tengo varias dudas, licenciada Olivia.
¿Cuánto costó el remozamiento de las instalaciones que tiene actualmente el centro regulador? Buenas tardes, diputado. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, el total costó 2.471.741.89. Fue desembolsado como en el año 2023 en su totalidad. Ahí se canceló. ¿Y está recepcionado? Ya está recepcionado en ese momento, diciembre, como dicen los compañeros que estaban en esa época, fue recepcionado. Posterior a ello, pues estamos ahorita teniendo unas situaciones que desconocíamos en su momento, ¿verdad? Pero como usted bien lo comentó, ahora tengo un mes en el puesto, ¿verdad? Sabemos que hay situaciones de mejora en este tema de remozamiento, que ya lo estamos tratando. Es que eso fue una estafa. ¿Usted ha ido o no? No he tenido la oportunidad. Yo le invito a que vaya a ver. Sí, claro, lo haré con mucho gusto. Soy de estar en el campo, ¿verdad? Sí, que aparte que la voy a citar a usted y a la Contraloría para que vayan a ver eso. Ahí lo que pueden hacer fue pintar y hacer algunas medio mejoras. Pero de ahí, 2.471.000. Sí quisiera que me fuera a explicar el PRORES, cómo fue que hicieron y en qué invirtieron tanta plata, pues, en este sentido. De ahí la autora conoce el área, al final del día, incluso hasta chiquito les quedó. O sea, ahí, si quieren que funcione este centro regulador, tampoco son las instalaciones adecuadas. Yo fui a encontrar a los muchachos, estos gestores de llamadas, este creo que es más grande el espacio donde tienen más de 24 personas, digamos, entre los... Yo fui. Entonces, al final del día, tampoco está haciendo como... si este centro regulador entrara a funcionar al 100% ahorita, el área les va a quedar chiquita. Yo creo que ahí quizás podría funcionar este centro de llamadas si lo mejoran eficientemente y le dan cabida. Pero yo sí la voy a invitar y la voy a citar, mejor dicho, directora, para que usted y la Contraloría vayamos a ver realmente si este tema de la edificación tal y como está cuesta 2.500.000 quetzales casi. De mi parte, encantada, señor diputado, porque sí nosotros tenemos... incluso hasta costó que me dieran el tema de la información, tuve que pedírsela 2 veces para que me diera la información del remozamiento. ¿Por qué no querían dar la información? Pues desconozco, señor diputado, porque la verdad es que en mi gestión yo soy de dar la información. Ah, sí, era Mayli Ayelí Gómez Herrera, que era el anterior director. Sí, entonces en mi gestión le digo, el compromiso es ver todos esos detalles, ¿verdad? Cuando suceden este tipo de situaciones a mí pues me favorece, ¿verdad? Porque hay cosas que desconozco hasta el momento, esta es una de ellas, pero como le indiqué a raíz de que ayer me enteré de la situación que tenía con su persona, inmediatamente se mandó un equipo, ahora un equipo técnico para saber y conocer con detalle, ¿verdad? Un equipo que también se está integrando a la unidad para pues tomar acción sobre esto. No, ahorita pues estoy empapándome de todo, de hecho se le va a dar continuidad, sabemos que hay situaciones que mejorar y temas que probablemente nos tocará ejecutar una fianza de cumplimiento, ¿verdad? Por situaciones que el constructor no ha resuelto. Esto pues obviamente merece un análisis técnico, ¿verdad? Del cual el equipo se va a encargar. Ya estamos, como le indico, coordinando esas acciones, porque pues hay personas que están hoy acá conmigo que conocen un poco de la historia, cómo se generó, ¿verdad? Y si usted me permite la palabra, que el arquitecto Godínez nos dé un poco de contexto, ¿verdad? Cómo sucedió, pues se me lo permite, yo le cedo la palabra. Sí, más o menos esta idea se empezó a generar como en los años 2017, 2018. Es un tema que no solo en Guatemala está funcionando, sino casi en la mayoría de los países de Centroamérica. Y en su momento se empezó a analizar la ubicación. El lugar que actualmente ocupa estuvo ocupado por mucho tiempo como bodega del ministerio y tuvo las autoridades determinaron que tenía que estar fuera de las áreas hospitalarias
y eso es una propiedad del ministerio y pues, ahí se tomó la decisión. En su momento la idea del club era que además de las actividades que está desarrollando, coordinar en su momento con Conred, con la municipalidad y con otras instituciones, como dijo la doctora, en caso de un desastre. ¿No? Entonces no hubo muchos lugares donde escoger y pues incluso se cuestionó mucho el lugar por cuestiones de parqueo, ubicación, etc. ¿No? Porque es el otro tema que estuvo, digamos, sobre el inmueble es que es una casa, originalmente era una vivienda y es un estilo art deco que hay muy pocas en la ciudad y estaba clasificada como patrimonio. Entonces, de esa cuenta se empezó a trabajar más o menos en el año 2020, el trámite de trasladar ahí al club, y sobre eso se hizo un diseño, un anteproyecto, el cual fue aprobado por la autoridad. Eso tiene, según su expertise, arquitecto, ¿cuesta realmente eso que hicieron, la cantidad que pagaron? Pues la verdad desconozco el detalle porque yo regresé a la unidad del PRORIS en el mes de agosto, pero digamos que yo estuve en el préstamo anterior del BID y por eso tengo esos antecedentes, no porque yo haya estado, digamos, involucrado, metido en el Zoom. Él como inició, ¿verdad? Conoce esa historia, ¿verdad? Cómo surgió, ¿verdad? Y posteriormente pues se fueron dando estimaciones, llamámoslo así, ¿verdad? Y ciertas ampliaciones de ese remozamiento. Cada uno en su momento pues tuvo las justificaciones, pero digamos ahorita estamos viendo cómo resolvemos. Sabemos que hay deficiencias que hay que subsanar, que ponen en riesgo pues no solo la salud de las personas que también habitan ahí, ¿verdad? Por un tema de biodigestor que está ahí complejo, pero otro es la infraestructura, también tiene ciertas debilidades que van de la mano un poco, ¿verdad? de las limitaciones que se tuvo en su momento. El PRORIS, además de este remozamiento, ¿qué otras cosas va a dar para el funcionamiento de este centro regulador? Tenemos equipo, ¿verdad? Estamos también ya en el proyecto de lanzar ese evento. También tenemos ambulancias. Que deberían de estar ahí. Exacto. ¿Cuántas ambulancias tendrían que estar ahí? 12 ambulancias. No necesariamente tienen que estar ahí. Pues, pero que, digamos, la idea es que coordine, ¿verdad? Pero ahí no le cabe ni siquiera 3, 4, si es que en algún momento usted quisiera ubicar ahí al menos... Mire, un tema es lo ideal de cómo debería funcionar el sistema de salud, y otra cosa es cómo realmente funciona. Yo hubiera puesto, y ahí si quieren lo firmamos, que si es que logran comprar las ambulancias, ahí las van a tener metidas. O ahí les van a decir, mire doctor, hágase cargo usted, mire cómo lo echa a andar. Eso es como lo que la idea sería que pasa. estén en puntos estratégicos, ¿verdad? Para poder cubrir las necesidades, digamos, si pero se me ocurre a mí, ¿verdad? Pero ahorita si ni el centro regulador está ya afianzado, no está, digamos, del todo desarrollado, ya para que usted le diga a la doctora, mire, ubíquelos ahí, y conociendo a la viceministra de hospitales que tenemos, no quiero echarle sal al asunto, no creo que funcione mucho, pero bueno, ¿qué más tienen que hacer? ¿Cuál es la inversión que van a realizar por parte del PRORIS para echar a andar este centro regulador? Con compra de equipos se tiene destinado un monto de $431,000, que son más o menos 3.4 millones de quetzales. ¿Solo para equipo o ahí van las ambulancias también? Solo para equipo. Solo para equipo. Solo está lo del financiamiento. ¿Y para ambulancias? Para ambulancias son 120 millones. ¿12 millones? 12 millones, ¿no? 10 millones de quetzales. Son 10 millones de quetzales para 12 ambulancias. 1.2 millones de dólares.
personas. ¿Qué más va a dar el progreso por esto? Y solo quiero entender un poco esto porque... Para Sume, sobre... Sí, porque aquí hemos tenido en varias ocasiones a la webs para ver el tema tanto de este préstamo como para ver los otros que tienen a cargo. Esta unidad al final también fue creada un poco para tratar de ser más eficientes en la ejecución de los préstamos y bueno, eso tendrá una valoración más adelante, pero en ningún momento se había planteado este tema del SUME. ¿Por qué razón no lo habían planteado? Dentro de la parte de ejecución presupuestaria del préstamo como tal. ¿Por qué estaba tan...? Porque yo tengo varios informes aquí relacionados con las ejecuciones presupuestarias de los dos préstamos, incluido y Crecer Sano también, pero este tema del SUME no aparece en algunos informes del PRORES. Probablemente sea porque no era algo prioritario en ese momento, ¿verdad? Porque Sí. nosotros atendemos, ¿verdad?, situaciones que, o sea, la unidad ejecutora es un ente facilitador de las necesidades que salen tanto de las direcciones de área de salud, anteriormente se llamaba, ¿verdad?, y también de hospitales. Nosotros atendemos esas solicitudes con base a las prioridades que presenta cada uno, se plantean a nuestras autoridades y ya se gestionan los recursos para echar a andar y buscar las mejores opciones, ¿verdad?, para no solo una construcción, sino también para bienes que necesiten en estas áreas, que pueden ser centros de salud, puestos de salud, CAP, CAIMIS y hospitales distritales. Pero todo esto nace de una necesidad planteada por un ejecutor, que puede ser el de la DEDRIS u hospitales. ¿Existe algún convenio, licenciada, relacionado con que se iba a echar mano del PRORES para echar a andar este programa o este plan de SUME? Se van haciendo, ¿verdad? Como le indico, en base a estas solicitudes, el programa abarca todas las necesidades que se puedan tener. Es que lo que sucede, doctora, licenciada, es que en su momento, cuando se aprobaron los préstamos esto ni siquiera existía. Ni siquiera estaba, digamos, tal vez estaba en pensamiento, pero en papel no estaba. Hasta que el Ministerio de Salud pagó más de 600,000 quetzales en una consultoría para que le hiciera este nuevo ROI, que terminó siendo el ROI de las direcciones. O sea, porque empezaron a crear un montón de direcciones y por eso cuando uno va a la 201 encuentra un montón de gente y todas son direcciones, aunque hayan 10 gentes en un espacio de 2x2, pues es una dirección. Entonces, ¿en qué momento ya entró, si hay algún antecedente ahí o algún convenio, se determinó que el PRORES iba a financiar, digamos, parte del funcionamiento de este tema, dado que eso, cuando se aprobó el préstamo, no estaba, ni siquiera existía? Sí estaba, señor diputado, fíjese que el PRORES se divide en 3 componentes. Ajá. Uno es el componente 1, que es casi, digamos, que ocupa una buena parte que se dedica a las consultorías, y dentro de este componente 1 está ambulancias y algunas consultorías que dan soporte al componente 2. El componente 2 es más conocido porque es el que se dedica a la infraestructura. Por eso es que casi siempre se En trabaja. este caso, ¿cuánto se gastó en consultoría? Está estimado 18. De supervisión, 212, hay varios rubros, pero sí debería que como que unificar para saber El componente 1 es de 18 millones, ¿no? Más o menos. para SUME. No, para el Pero para componente SUME 1. o para todo. Sí. Primero dámelo general y luego dígame cuánto es para el SUME como tal. Ahorita lo buscamos aquí, pero lo que la mayoría de veces que hemos atendido la información se dedica a la obra, hospitales, y Yo sé. componente 1 casi no Es se que toca. mire, licenciado, este tema de la web tiene una historia y no es una historia de éxitos. Si en este tema de la web, hasta el
exministro de Salud Pública, Hugo Monroy, terminaba dando directrices ahí. Terminaba tomando decisiones de quién era el que iba a hacer consultorías y qué, y eso nadie nos lo contó, nosotros mismos lo fuimos a encontrar ahí sentadito tomando café y diciendo qué cosas iban a hacer y qué cosas no. Pues no me sorprendería el desastre que entró este tema del SUME, pues, porque cobraba ya en presidencia, pero iba a dar órdenes a la webs cuando estaban todavía aquí por zona 4, porque ahí tenían en las oficinas todavía. Entonces, que en aquellos momentos las consultorías eran donde más recursos se fue. Por eso lo que hay que reconocer es que de alguna forma la webs ha ido dando más resultados durante esta administración, digamos, en el tema de ejecución, al menos ordenar parte de las cosas que han estado desordenadas, porque ahí tenían un desorden bien organizado. Porque era, tiremos consultorías para acá, para allá, sobrevaloremos obra aquí y todo este tipo de situaciones, y al final es lo que ha quedado en los préstamos desfinanciados en algunos lados, y que por eso hay que meterle ahora parte del presupuesto nacional, como pasa con el tema del préstamo para estos 5 hospitales. Los 3 elefantes blancos que ya, 2 de los elefantes blancos que ya están en construcción y los otros 3 que hacen falta todavía. Pero igual está el PROGRESS, que todavía no termina de arrancar, digamos, la parte sustancial más fuerte, y que esto es una de las cosas sustanciales que todavía no terminan de arrancar. ¿Tiene ahí el dato de consultorias? Solo para lo que es regulación de licencias médicas aparece en el contrato de préstamo, está en el anexo único del párrafo 2.05. Ok. Ahí es donde se describe lo que es. ¿Cuánto tiene asignado ahí? 18.891.000. 18 millones. Pero es todo el componente. Componente No solo uno. para... Sí. Solo para el SUME, ¿cuánto tiene ahí asignado? Porque aquí si dicen que tiene 13.4 más los 15, casi 16 millones contra lo que ya está ejecutado, digamos, del remozamiento. Ahorita se lo vamos a dar que lo tenemos acá, solo falta integrar. La verdad es que en mi gestión todavía le quiero comentar que lo que estamos evitando es justo ese tipo de contratación de consultoría. De hecho, lamentablemente me ha tocado rechazar algunas precisamente por eso, ¿verdad? Porque estamos priorizando las necesidades urgentes que son, pues obviamente las construcciones de hospitales, o incluso, pues en este caso de PROGRESS, pues son el primer nivel de atención en salud. Y sí, me encontré con ese tipo de situaciones que estamos ahorita regularizando, ¿verdad? No es posible. Yo sé que hay necesidades más fuertes que son remozamientos de CAP, ¿verdad? Incluso de puestos de salud, donde se está hasta cayendo una pared. O sea, sí lo conocemos, lo estamos ahorita afinando y con total compromiso de entrar de lleno a ello, ¿verdad? Tenemos ahorita en varios proyectos que se están ya dando forma, le llamo yo, porque ya están subidas las bases, y ahorita será de evaluar, ¿verdad?, la mejor opción para estos puestos de salud. Se prioriza acá, lo que tenemos ahorita son 2 departamentos, que es San Marcos y Huehuetenango. Eso sí es bien importante hacerlo ver, ¿verdad?, porque a veces pueden llegar solicitudes de otros departamentos, pero PROGRESS está priorizado en estos departamentos, en algunos municipios sobre todo, ¿verdad? Y pues sí, ahorita tomando control de eso, señor diputado. Y la verdad es que pues lo que ustedes nos puedan también apoyar, ¿verdad?, encontrando algunas deficiencias para nosotros, en mi caso muy personal, pues es válido, es bienvenido, ¿verdad?, porque hay cosas que se escapan de lo que uno pueda hacer, ¿verdad?, en el área administrativa. Vamos a visitar varios hospitales. Lo he seguido Esos visitando. elefantes La blancos verdad que están ahí tirados. Pero Fui a mire, Chiquimula y sí, vamos ahí. vamos a ir a Sololá, que es bueno. El presidente ni conocía eso, pero bueno. Miren, tienen ahí los datos, si no, mándenme un informe completo, licenciada, mándenmelo para el día lunes 7. Mándenmelo ya completo, desegregado, qué es lo que el PROGRESS va a cubrir
realmente, digamos, en este sentido para el centro de urgencias médicas o centro regulador, para que ya tengamos claridad de dónde va la inversión, y también envíeme si ya subió eventos relacionados con esto, también envíemelos para tener claridad en qué fase va, digamos, en esta parte. Porque la última vez que visité allá, lo que me decía la gente es que si no está el resto de insumos, equipo y todo esto, también es un poco difícil arrancar, porque muchas de las cosas y el funcionamiento del SUME o el centro regulador está basado también en los insumos que se pudieran tener para poderlo echar a andar. En este caso, doctora Dani, lo que le voy a pedir es que se me pueda mandar usted también un informe para el día lunes de cuál ha sido la ejecución presupuestaria, pero mándemela por... esa sí se la voy a pedir desagregada, porque entiendo que deberían, para mí, mi lógica es que deberían de ser 2 programas, aunque se le había ido a arrimar ahí, digamos, el tema de este tema del centro de llamadas, de la que tiene coordinado el Ministerio de Salud y MEDUC. Creo que esa parte, según lo que se entendió en esa ocasión cuando lanzaron esto, es que parte de los recursos que habían estado destinados al seguro escolar que le pagaban al CHN iba a ir para crear una como estructura propia del Ministerio de Salud. Eso fue lo que se entendió cuando lanzaron este programa, pero yo sí quiero tener claro de estos 4.5 millones cuánto está yendo para el centro de llamadas, propiamente para el tema de los estudiantes, y cuánto está quedando para echar a andar el centro regulador. Esto en el ánimo de que no todo es responsabilidad suya, pues, o sea, si hay responsabilidad del ministerio como institución como tal, creo que sí debe asumirse. Y también en aquel momento la misma ministra de Educación decía, mire, parte de los recursos casi que se los vamos a transferir al Ministerio de Salud para que eche a andar el tema del centro de llamadas. Entonces, pero digo, fue parte de lo que está, porque incluso entiendo que cuando lo lanzaron no estaban ahí donde están ahora, lo lanzaron en otro lugar, fuera del lugar. Entonces, para que lo podamos tener con la claridad debida, doctora. Y aunque yo tengo aquí su planilla, solo segrégueme también cuál es el personal que sí está casi que al 100% para el centro de llamadas y cuánto está para el centro regulador. Aunque usted diga que hay gente que cumple doble función, pero sí quiero tener claridad de quiénes deberían de estar, digamos, en la parte del centro regulador para echarlo a andar. Y si me puede mandar el POA 2025 también de este tema. Y luego pues vamos allá a hacer una citación donde esté el ministro y esté la viceministra de Hospitales para que nos expliquen cuál va a ser realmente el plan o la proyección para este año, para esta parte del sistema de urgencias médicas, que creo que puede ser novedoso, pues una idea factible y puede ser, digamos, funcional. El tema es de que si no se echa a operar, si no se ve realmente cómo coordinar también parte de lo que se está hablando hoy por hoy, muy poco se va a poder realizar. Lo que van a tener es que, no lo quiero decir así, pero lo que puede llegar a suceder es que van a tener otra unidad de bomberos ahí. Eso va a lograr convertir, o en el peor de los casos, que van a tener ambulancias compradas sin echarse a andar o sin tener una funcionalidad, así como las 40 motos que fue a encontrar a la Adris de Retauleo. Compraron motos de hace un año, compraron 40 motos y ahí están empolvadas, algunas ya todas sucias, a pesar que son nuevas, porque ya la gente de la Adris ya no supo ni siquiera dónde las iba a mandar, o alguien porque mala planificación. Entonces no queremos que eso pase ahí con ustedes, doctora, y la idea es que si se van a invertir recursos, realmente vayan destinados. Y esto también mándame para el día lunes, por favor, así completo, para tener ahí toda la información. Y pues, bueno, licenciada, desearle suerte. Mire, la web usted va a ser como, vamos a ver, de los que yo conozco, usted es como casi la 10ª directora, creo yo, de menos de... Por menos de lo que yo soy diputado, creo que usted es la 3ª, 4ª, creo, directora de la webs, y ya de la unidad como tal, como la
onceava, creo, de las directoras. Entonces, eso también genera un tema de inestabilidad bastante fuerte institucional que frena también los proyectos, porque al final tampoco ya no se sabe quién va a firmar y quién va a dar los avales, quién va a impulsar cada una de estas cosas. Vamos a hacer el llamado al ministro que ya genere un tema de estabilidad, un proceso real, porque cuando uno la cita ya las muchachas se confunden relacionado con a quién van a mandar, ya siguen pensando que sigue la misma directora y cuando nos damos cuenta ya es alguien distinto. Y como le digo, eso frena procesos administrativos en este caso, y sobre todo cuando son préstamos, porque también hay que tener como una especie de aval de los bancos en este caso, y todo eso pues finalmente el presidente se comprometió a casi que dejar finalizado Chiquimula y Sololá, y al ritmo que van, si no se ponen las pilas, si no le dan estabilidad a la web, no van a dejar terminado ni siquiera esos dos, y todavía tienen que subir los eventos de los otros tres, Suchi, Cobán y Jutiapa. O sea, tienen una tarea por delante bastante fuerte en ese préstamo. Y aparte está este otro donde están ya los puestos, los centros, el otro tema de los otros hospitales que están ahí, Jacal, que es uno de estos, y ahora adicional a eso, el tema de ahí con ustedes también, del Centro de Urgencias Médicas. O sea, la unidad de por sí es importante para el tema del sistema de salud pública en el país. El problema es que si no se le da estabilidad, todo esto pues va a generarse un nivel de que cuando el presidente quiera ir a inaugurar, se va a dar cuenta que no va a poder inaugurar ni siquiera la calle cercana a los hospitales. Entonces creo que ojalá le den el chance de que pueda continuar y que pueda terminar. Igual, doctora Dani, esperamos que finalmente ya esto pueda arrancar. Hay cosas que yo quiero que sí deben entenderse, que no es responsabilidad de ustedes, pues hay cuestiones presupuestarias de dirección, que si los ministros o los viceministros de donde ustedes dependen no le dan direccionalidad y no le dan empuje, tampoco es que se va a poder avanzar mucho en este sentido. Y el problema que tenemos es que la gente sí quiere resultados y necesita resultados de alguna forma, y no podemos seguir con excusas de decirles, mire, es que téngame paciencia, ya pasaron 15 meses, y sobre todo con un presupuesto como el actual, que este sí ya es parte del gobierno, y muchos de ustedes entiendo que ya son funcionarios puestos por el actual gobierno. Entonces creo que esos resultados sí deben de reflejarse hoy por hoy. Entonces, eso, licenciada, la voy a citar para ver el tema de los hospitales. Me había programado ir a Sololá, entonces la voy a citar para ir después de Semana Santa, porque esto de Semana Santa tenía programado justo ayer ir a Sololá, pero ayer tuve otra citación, entonces tuve que posponerlo, ¿verdad? Pero mi total compromiso, a nosotros nos sirve que ustedes pues también nos aborden con estos temas, ¿verdad? Porque necesitamos mantener informada a la población, sobre todo de que estamos trabajando, hay un compromiso para ello. Yo fui con el equipo de la unidad el 18 de marzo a supervisar Chiquimula, como para darle un adelanto, ¿verdad? Que no nos hemos quedado en escritorio, sí estamos en campo también. Cuando hay que hacerlo, cambiamos de vestido a pantalón y botas, ¿verdad? Lo hacemos. Tengo programada probablemente la otra semana, todo va a depender de si tengo o no tengo nuevamente citaciones por estos lados, ¿verdad? La visita a Sololá. Sería si quieren, dejémoslo para el martes 8, de una vez, 8 de abril, yo le mando la citación mañana por la mañana para que... Creo que tengo ya martes 8. Pero si quiere verifíquelo y si no, lo vamos viendo para que la gente tenga ahí la cuestión de que si hay un compromiso de poder terminar este tipo de situaciones. Lo voy a agendar, voy a ver la agenda que tengo programada, porque la otra semana no. Y la siguiente, que es la de Semana Santa previa, pues ya tenía coordinado también para Chiquimula, pero si lunes o martes podríamos ir a Sololá. Sí, no está cerca, pues, pero está relativamente de ir y venir. Exacto, sí. Pero sí, pues tuve que posponer, la verdad, porque yo también estoy por acá, pero agradecerle pero veamos el la tiempo. posibilidad para el 8. Sí. Entonces, agradecerles la presencia y por cerrar esta estación. Gracias, mi amor.